Mi familia me desheredó y me echó de casa. 9 años después, regresé siendo rico y los hice arrepentirse cuando me rogaron por ayuda. Tara, mira quién apareció en tu fiesta, exclama la voz sarcástica de una mujer mientras un grupo de ojos curiosos se clavan en mí. El pasillo del hotel, con su alfombra de lujo y luces cálidas, ahora parece un campo de batalla, y yo soy la diana. ¿Qué hace aquí esta pieza defectuosa? Escucho en murmullos entre risas contenidas, las cuales se mezclan con los susurros de un lugar que debería ser elegante, pero que en ese instante se convierte en una prisión de miradas. Los insultos no son nuevos, claro. He aprendido a lidiar con ellos, pero la tensión en el aire me dice que esta vez no se detendrán en palabras. Hay algo más, algo que no puedo identificar, pero que me pone los nervios de punta. Mientras intento alejarme de la situación, con la esperanza de que se disuelvan en la multitud y no tengan más impacto, alguien me agarra del brazo, sus uñas clavándose como si buscaran anclarme al pasado. «¿De verdad creíste que podías escapar?», suelta con desprecio, y sus palabras llegan directo a mi piel, haciéndome sentir como si el tiempo retrocediera. Su rostro es familiar, demasiado familiar. En ese instante, la verdad golpea como un trueno. No solo me han reconocido, sino que también están decididos a recordarme exactamente quién fui. O al menos, quién creen que fui. Mi corazón late más rápido, y me doy cuenta de que no hay forma de salir de esto. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte, incluso cuando haces todo lo posible por mantenerlo enterrado. ¿Qué podría salir mal en una boda de lujo? Descúbranlo conmigo. Mi nombre es Tara Velez, y tengo 30 años. Vivo con mi esposo Andrés, quien tiene 5 años más que yo, y nuestro hijo de 5 años. Hoy estoy asistiendo a una boda con mi esposo. Aunque los novios son conocidos, en realidad son más cercanos a mi esposo. Yo solo los conozco de vista. La boda se lleva a cabo en un hotel de lujo, un lugar que parece sacado de una película. Y aunque sé que no es correcto, no puedo evitar preguntarme cuánto habrá costado todo. Mi esposo mencionó que iba a saludar a algunas personas que conocía en el lugar, así que me excusé para ir al baño de damas. Al salir del baño, caminando hacia la ceremonia con la esperanza de no llamar la atención, escuché unas voces desagradables que me hicieron detenerme en seco. «Oh, mira quién está aquí, esa pieza defectuosa. ¿Qué hace en un lugar como este? ¿A qué te refieres, mamá?» «Oh, por Dios, tienes razón. ¿Por qué está aquí?» «¡Nosotras no la invitamos!» Siento como si me estuvieran clavando cuchillos invisibles. Y lo peor de todo es que ni siquiera están intentando susurrar. Ya no son simples comentarios sarcásticos, son insultos descarados, lanzados sin pudor ni miedo. Pero lo más extraño es que aún no se han dirigido directamente a mí. Esto no es un error, esto está dirigido a mi persona, y la rabia que siento se mezcla con la incomodidad de estar atrapada en este laberinto de lujo y falsedad. No quiero involucrarme con personas que dicen cosas tan horribles, así que intento alejarme rápido, con la esperanza de que simplemente me dejen ir. «Espera ahí, cosa fea, sé que puedes oírme». Creo que alguien me está llamando, pero lo ignoro. Mi nombre no es Cosa Fea. ¿Quién creen que son? Mientras camino rápidamente por el pasillo, escucho pasos que me siguen y eso me pone aún más nerviosa. Tiene que ser una broma, no puede ser real. ¿Por qué no se avergüenzan de esta manera? Deberían haber desistido cuando los ignoré, pero no lo han hecho. Y algo dentro de mí me dice que no lo harán. Al pensar esto, alguien de repente me agarra del brazo. Al parecer había corrido para alcanzarme. Sus uñas se clavan dolorosamente en mi brazo, y el dolor me recorre hasta los huesos. «¡Te dije que esperaras!», grita la mujer que me sujeta el brazo sin aliento. La miro de arriba a abajo, con desprecio y miedo a la vez, antes de sacudirme su mano bruscamente. Cuando lo hago, tropieza dramáticamente, cayendo con un grito exagerado. «¿Qué acto tan innecesario en este punto? L, ¿estás bien? ¡Qué violenta es!». «Supongo que esto es lo que pasa cuando alguien de tan baja inteligencia se cría así», dice otra mujer que había estado corriendo detrás de nosotros, sosteniendo a la primera mujer. Luego me lanza una mirada fulminante que, aunque no me toca, casi me quema la piel. Mi corazón late con fuerza, mi respiración se acelera. ¿Por qué todo esto está sucediendo ahora, en este lugar? «Disculpa, pero ¿de qué se trata esto?», pregunto, intentando recuperar el control de la situación, aunque siento que estoy perdiendo esa batalla con cada palabra que dicen. «¿Quién eres?» «¿Qué? ¿Quién soy?» ¿Estás diciendo que me has olvidado? Bueno, lo único que puedo decir es que pareces bastante egocéntrica y grosera. ¿Nos hemos visto antes? Cuando digo esto, la mujer levanta sus perfectamente delineadas cejas, lo que hace que me cueste mantener la compostura. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo te atreves a tomar esa actitud conmigo? Si dices que me has olvidado, te lo recordaré. Soy tu hermana L. ¿Lo recuerdas ahora? Seguro que incluso tu decepcionante cerebro puede recordarlo, y esta es nuestra madre. ¿No me digas que también has olvidado a tu propia madre? Bueno, supongo que alguien con ese nombre pudo haber estado cerca de mí en algún momento. Digo, inclinando la cabeza,
como si no me importara en lo más mínimo. Estas personas no valen la pena tomarlas en serio. Mi respuesta parece enfurecerlas aún más, y puedo ver cómo el veneno se acumula en sus ojos. Justo en ese momento, dos hombres llegan corriendo, interrumpiendo el tenso enfrentamiento que estaba a punto de estallar. ¿Qué está pasando aquí? Se escucharon los gritos desde allá, y la tensión se multiplicó. L, ¿ya terminaste con los preparativos? Oh, espera, aún estás con tu ropa normal. Necesitas cambiarte rápido. Papá, David. Esta persona. Hay una intrusa que se ha colado en nuestra boda. Por favor, échenla ahora mismo, grita L, señalándome, y su dedo parece más afilado que cualquier cuchillo. Nadie le enseñó que señalar es de mala educación, pero nadie le ha enseñado tampoco el respeto que yo merezco. Las reacciones de los dos hombres al verme fueron completamente opuestas. El hombre llamado papá abrió los ojos de par en par y luego frunció el ceño con evidente desagrado, como si mi sola presencia fuera una ofensa. El hombre llamado David se quedó paralizado, con una expresión de shock, perdiendo el color en su rostro, como si viera un fantasma o una aparición. ¿Por qué está aquí? Nunca pensé que tendría que ver su cara en un día tan feliz. ¿Verdad? Seguro que se coló aquí por error. Esto es terrible. Por favor, llamen a seguridad de inmediato. Oye, ¿qué estás diciendo? Cuida tu boca. Esta persona es David, grita con el rostro pálido, y sus ojos reflejan una mezcla de sorpresa y desconcierto, como si no pudiese creer lo que estaba sucediendo. Mientras observo esta escena en silencio, murmurando en voz baja, pienso para mí misma. Así que realmente no saben nada, ¿verdad? Nadie parece notar mis palabras. Todos están demasiado ocupados en el caos que se está formando a su alrededor. En ese momento, una nueva voz se alza entre la confusión. Tara, aquí estás. Te estuve buscando, dice con una claridad que destaca en medio de la tormenta. La voz es la de mi esposo, Andrés. De inmediato, todas las miradas se posan en él, como si de repente la atención de todos se hubiera dirigido hacia el hombre que acaba de llegar. Andrés parece ligeramente sorprendido, pero rápidamente se recompone. Perdón, quería regresar enseguida, pero me encontré con unas personas bastante extrañas, dice mientras lanza una sonrisa irónica, acercándose a mí con pasos medidos. Su tono es casi relajado, pero puedo ver en sus ojos una chispa de incomodidad. Andrés parpadea varias veces, mirando a todos los presentes, como si tratara de entender la situación con rapidez. Luego, murmurando algo, parece captar lo que está pasando. Ese es mi Andrés, digo en voz baja, mientras una sensación extraña se apodera de mí. L, quien había estado mirando a Andrés con admiración desde su repentina aparición, cambia su expresión de fascinación a una mirada fulminante cuando me pongo a su lado. Los padres, que se han mantenido en silencio hasta ahora, siguen con expresiones de confusión, como si no pudieran procesar completamente lo que acaba de ocurrir. En cambio, David, claramente alterado, es el primero en reaccionar y hablar, intentando retomar el control de la situación. Doctor, dice con nerviosismo, casi como si tratara de disculparse por algo que no sabe bien cómo manejar. Belez, lo siento mucho, parece que mi esposa ha sido muy grosera. Y, bueno, mis más profundas disculpas también para su esposa, añade rápidamente, mientras mira a su alrededor como buscando apoyo. Oye, L, tú también discúlpate, dice David, y ahí es cuando las cosas realmente empiezan a desbordarse. Mi mirada se endurece al instante. ¿Qué? ¿Por qué debería disculparme? Pienso. Ella es la que debería hacerlo. Mi mente comienza a dar vueltas mientras escucho los insultos que siguen cayendo, pero hago un esfuerzo por mantener la calma. David sigue con su discurso sin que parezca importarle el daño que está causando. Esta descarada persona que se coló en nuestra importante boda. No sé cómo descubrió el evento, pero esta mujer es la vergüenza de nuestra familia. La echamos de casa hace mucho tiempo, y se suponía que nunca volveríamos a ver su cara. Continúa, mientras mi corazón late con fuerza, cada palabra un golpe directo. Mis padres, en su silencio incómodo, intentan justificar sus palabras sin pudor. ¿Qué? ¿Familia, dices? Andrés parece sorprendido por esta palabra y mira de un lado a otro entre él y yo. Los hombres y mujeres que se hacen llamar padre y madre rápidamente intervienen para explicar, aunque sus palabras carecen de empatía y solo refuerzan lo que ya sé. No hay nada que me vincule emocionalmente con ellos. Oh, lo sentimos, David. Verás, tenemos una hija mayor inútil. Es tan vergonzoso que ni siquiera podíamos mencionar su existencia, dice el padre, mientras la madre asiente, como si estuviera aceptando sin reservas la situación. Bueno, la echamos de la casa hace 9 años. En serio, me pregunto cómo se enteró de la boda de L. Aparecer aquí así, ¿qué estará planeando? ¿Intentar arruinar la boda de L? Dice mi madre, pero su tono es frío y despectivo, como si no importara lo que alguien pueda sentir. Es cierto.
Era una hija tonta que ni siquiera pudo entrar a la universidad, solo una inútil defectuosa. Perdió el tiempo en trabajos de medio tiempo después de graduarse y se la pasaba holgazaneando en casa, siendo nada más que una molestia. Era todo un parásito. Debería agradecernos por mantenerla durante la preparatoria, completa mi padre, mientras lanza un gesto hacia mí que me corta la respiración. Pero, aunque las palabras siguen fluyendo como una cascada de veneno, hace mucho tiempo que renuncié a esta familia. He aprendido a ignorar con elegancia todo tipo de abuso verbal. Sé lo que soy y sé lo que fui para ellos, nada. Sí, técnicamente estas personas son mi familia, eso lo dice el registro familiar. Sin embargo, desde que tengo memoria, mis padres siempre adoraron a mi hermana, que es 6 años menor que yo, y me descuidaron completamente. Mi padre provenía de una familia de médicos durante generaciones y dirigía una clínica médica. Mi madre trabajaba allí como enfermera. Por fuera, probablemente parecíamos una familia que no carecía de nada, pero en realidad éramos una familia envenenada por la toxicidad. Cuando era niña, creo que hubo momentos en los que intenté con todas mis fuerzas ganarme el amor de mis padres, pero después de escuchar su absurda explicación de que tu hermana es linda y tú no, y ver cómo siempre priorizaban a mi hermana, dejé de esperar cualquier tipo de afecto de su parte. Afortunadamente, si puedo decirlo yo misma, era inteligente y me gustaba estudiar. Así que me enfoqué en estudiar mucho para salir de casa lo antes posible. En ese momento ya había asumido el papel de la hermana mayor fracasada para mi familia. Recuerdo perfectamente las palabras de mi padre en mi último año de preparatoria. Escucha bien, no permitiremos que vayas a la universidad. Eres una inútil defectuosa. No hay manera de que puedas entrar a la universidad. Empezarás a trabajar justo después de graduarte de la preparatoria y nos darás el dinero que ganes. Debes retribuirnos adecuadamente por haberte criado, a pesar de que eres alguien tan poco encantador. Así es, siempre te ha faltado gratitud, me dijo. Y mi madre, a su lado, solo asintió en silencio. ¿Gastos para la universidad?, dijo. Podríamos considerarlos para él, pero no gastaremos ni un centavo más en ti. Pasarás tu vida sirviendo a esta familia. Bueno, aunque dudo que consigas un buen trabajo, de todos modos. Esas palabras aún resuenan en mi mente, pero hoy las escucho de nuevo con una distancia que ya no me duele tanto. Porque sí, las grabé. Grabé esa conversación y la he guardado hasta el día de hoy, como un recordatorio de lo que fui y de lo que nunca seré para ellos. Para ese entonces ya había empezado a grabar casi todas las palabras abusivas y el trato injusto que recibía de mi familia. Mi hermana, L, me miraba completamente por encima del hombro debido a la actitud inmutable de nuestros padres y constantemente intentaba afirmar su superioridad de maneras sutiles pero muy claras. Voy a ser doctora y me haré cargo del consultorio de papá. Trabajaré duro por la parte que a mi hermana mayor le corresponde también. Solía decir con un tono que no dejaba espacio para dudas. Oh, qué maravillosa eres al decir eso, solía responderme yo con sarcasmo, mientras en mi interior me llenaba de frustración. Sí, úsala como un ejemplo de lo que no se debe ser, pensaba mientras miraba el aire de suficiencia de mi hermana. No te preocupes, L, tú puedes hacerlo, me decían mis padres con una sonrisa de aprobación. Eso es, te apoyaremos siempre. A diferencia de tu hermana, L, tú eres verdaderamente nuestro orgullo y alegría. Esas palabras siempre me atravesaban como una daga, porque eran dichas directamente frente a mí, mostrando deliberadamente sus preferencias. Sí, todo era una farsa. Cada día sentía cómo me alejaba más de una familia que no me entendía ni me aceptaba, que solo veía en mí una carga o, en el mejor de los casos, una sombra que se interponía en sus expectativas perfectas. Después de graduarme de la preparatoria, trabajé en varios empleos de medio tiempo durante unos 3 años. Viví en casa durante ese tiempo, aunque no era realmente bienvenida. A pesar de que mi presencia les molestaba, no me dejaban irme por mi cuenta, probablemente porque querían mantenerme cerca para usarme como les convenía. Pero en realidad había alquilado un apartamento en secreto. Sí, había tenido que hacer todo de manera furtiva, porque en el fondo sabía que si mis padres descubrían que me estaba independizando, se desmoronaría la narrativa que ellos mismos habían tejido sobre mí. Solían decir cosas como «no te perdonaremos si haces esto» o «no te perdonaremos si no haces aquello», pero me di cuenta de que, una vez que era adulta, no necesitaba el perdón de mi familia para nada. Fue una revelación liberadora, pero también aterradora, porque me di cuenta de lo poco que realmente sabía de mí misma y de lo que me había enseñado a aceptar como parte de mi vida. Claro, hubo cuestiones complicadas, como encontrar un aval para el alquiler, pero a pesar de esas dificultades fui avanzando. Por cierto, como reportaba ingresos menores en mis trabajos de medio tiempo, pude minimizar el dinero que me exigían entregar a la casa, lo que me permitió guardar más de lo que pensaban.
Además, empecé a invertir y poco a poco aumenté mis ahorros. Entonces, cuando mi hermana se estaba preparando para los exámenes de ingreso a la preparatoria, me echaron de la casa con la excusa conveniente de que no podía concentrarme en estudiar si yo estaba allí. Al parecer, mis padres pensaban perdonarme y dejarme regresar una vez que las cosas se enfriaran, pero aproveché la oportunidad para irme definitivamente. Debieron haberse sorprendido de que yo, a quien consideraban incapaz de hacer nada por mi cuenta, no volviera, pero seguramente dejaron de importarme rápidamente. Al fin y al cabo, mis padres solo necesitaban a mi hermana. Han pasado 9 años desde entonces, ¿no? Mientras estoy perdida en mis pensamientos, la discusión entre mi hermana y David, el hombre que está a punto de casarse con ella, se calienta más. Ah, cierto, hoy es su boda, me digo en silencio, dándome cuenta de que en todo este tiempo, la familia, especialmente mi hermana, se ha vuelto completamente irrelevante para mí. Es curioso, la invitación pudo haber tenido el nombre de mi hermana, pero no le presté atención, pensando que era alguien con el mismo nombre. Así de desconectada me siento de todo esto. Te estoy diciendo, ¿por qué la defiendes? He estado diciendo que es una intrusa desde el principio. Su presencia aquí arruina el ambiente. Échenla de aquí. Las palabras de David me llegan de manera nítida, pero ya no me afectan. Y yo te estoy diciendo que fui yo quien los invité a esta boda. Tú misma revisaste la lista de invitados conmigo, ¿no? Ya los registraron en la recepción. Son invitados legítimos, responde mi hermana con una mezcla de desdén y falsa amabilidad. Los dos discuten ida y vuelta, mientras yo me pregunto si de verdad es apropiado que estén peleando así justo antes de la ceremonia de la boda. Mientras pienso en esto, de repente mi padre parece darse cuenta de algo y exclama con un destello de comprensión. ¿Podría ser que él sea el hijo del Hospital General Velez? Mi corazón se detiene por un segundo, pero logro mantener la calma. ¿Qué? ¿El Hospital General Velez? ¿Ese hospital enorme? ¿Te refieres al hijo del director? Respondo casi sin pensar, como si me estuviera escuchando desde fuera. Al escuchar estas palabras, los ojos de mi madre se abren de par en par, y su expresión cambia por completo. ¿Hijo del director del hospital? La atención de mis padres, mi hermana y su prometido se centra completamente en nosotros. Mi respiración se vuelve más pesada mientras Andrés, el hombre que estaba a mi lado, hace una leve reverencia. Un gusto en conocerlos. Soy Andrés Velez, dice con una sonrisa elegante, pero sin excesiva fanfarria. Ella es mi esposa, Tara, añade, señalando a la mujer que estaba a su lado. Hola, respondo también con una ligera inclinación y una sonrisa que intento que sea genuina, pero que realmente es solo una máscara que uso para no mostrar lo que siento en ese momento. De hecho, los padres de Andrés son médicos excepcionales que dirigen un hospital grande y de larga trayectoria. Andrés es su heredero, el hijo predilecto. Es un médico prometedor, alguien que nunca deja de perfeccionar sus habilidades, y en ese momento pude ver en sus ojos el mismo brillo que yo había buscado en mis propios estudios, pero que me había sido negado por mi propia familia. Mis padres se quedan boquiabiertos, abriendo y cerrando la boca como peces mientras me ven sonreír con una elegancia impecable. El prometido de mi hermana rápidamente intenta intervenir. «Oh, qué coincidencia que la esposa del doctor Velez sea la hermana de mi esposa. Eso nos hace familia», dice, aunque su voz suena como un intento de ganar puntos. «Doctor Ángel, muchas gracias por atender a nuestro hijo el otro día», añade, tratando de conectar con Andrés a través de una relación de hospitales que a mí me parece completamente superficial. Lo interrumpo de inmediato, sabiendo que este hombre, Ángel David, que está a punto de casarse con mi hermana, no merece ni un segundo de mi atención. Este hombre, que también es médico, trabaja en un hospital universitario y recientemente examinó a nuestro hijo, que no se sentía bien. Esa es la única relación que tenemos. Y eso, sinceramente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy viviendo ahora. Aunque parece que Andrés ha tenido varias interacciones profesionales con él en el pasado, es evidente que hay algo más detrás de su comportamiento. Aparentemente, Ángel tiene una gran admiración por Andrés, lo cual de alguna forma me incomoda. ¿Cómo está su hijo? Bueno, según mi evaluación, necesita tratamiento inmediato y lo mejor sería que lo trajeran a nuestro hospital para realizar los análisis iniciales. Pero, para mi sorpresa, respondí con una dulce sonrisa. Ah, bueno, decidimos buscar una segunda opinión después. Y me quedé ahí, esperando a que las palabras llegaran a su destino. Ángel, que aparentemente ve a mi hijo como un paciente VIP, parecía tan desesperado porque aceptara su oferta que casi podía sentir la presión que ejercía sobre mí. Sin embargo, no me agradaba la forma en que veía a mi hijo, especialmente porque lo veía solo como una fuente de ingresos potencial. No podía permitir que eso sucediera. Con una sonrisa en el rostro, rechacé su sugerencia. Entonces, escuché una risa burlona a mi lado. La situación se estaba complicando más de lo que había imaginado. ¿Qué es esto?
¿Acaso están tratando de vengarse de mí? ¿Solo porque me casé con un médico heredero de un gran hospital creen que ahora soy alguien especial? ¿Qué tan estúpida puedo llegar a ser para pensar que eso me hace diferente? Mi hermana no tardó en sacar sus garras, con un tono tan despectivo que casi me hizo sentir que todo lo que había pasado en mi vida no había sido más que un error. Solo porque te casaste con el heredero de un gran hospital, no significa que te hayas vuelto importante. Tu nivel educativo sigue siendo el mismo, tu forma de pensar es tan superficial. ¿Y hasta tienes un hijo? Qué lamentable para un niño tener a una persona tan defectuosa como madre. En ese momento mi paciencia se desbordó, pero antes de que pudiera responder, Ángel intentó detenerla, suplicando que se calmara. «¡Basta ya, L!». Pero mi hermana, completamente convencida de que todo lo que decía era correcto, lo fulminó con la mirada. No parecía importarle lo que pensaran los demás. Fue entonces cuando Andrés, visiblemente desconcertado por la situación, se giró hacia mí y, con una expresión de incredulidad, me preguntó: «Tara, ¿estas personas son realmente tu familia?». La respuesta salió de mi boca sin pensarlo demasiado, pero con una certeza que no podía ocultar. No, no son familia en absoluto. Pensé en todo lo que había vivido. Después de todo, una familia no te grita por cosas irracionales, no te niega comida por un simple accidente, como derramar un poco en la mesa. Una familia no te da ropa usada de quién sabe dónde, mientras compra vestidos de marca para tu hermana y se ríen de la comparación. Tampoco te arruina tus materiales de estudio empapándolos en agua. Lo más triste de todo es que, en ese momento, me di cuenta de que esas personas ya no formaban parte de mi vida. Eran solo recuerdos de un tiempo que, por mucho que lo deseara, no podía cambiar. Recuerdo los momentos en que me echaron afuera descalza en pleno invierno solo porque me negué a prestarle un libro a mi hermana, o cuando me encerraron en un cobertizo en verano, diciéndome que eso era disciplina. Nunca entendí cómo alguien podía pensar que ese tipo de trato era adecuado. Lo peor de todo fue que vendieron mis pertenencias sin mi permiso, y me dijeron en la cara que me explotaría como esclava de por vida. ¿Qué tipo de familia hace eso? Los vecinos, que no eran ciegos, empezaron a notar las diferencias en cómo trataban a sus hijas. De hecho, llegaron a sospechar que algo raro estaba pasando en la clínica, ya que la forma en que se comportaban conmigo era tan evidente. Fue solo cuestión de tiempo para que dejaran de llevar a sus hijos allí, pero lo más impactante es que nadie los denunció por abuso infantil en su momento. Ahora, viendo el estado en que está su negocio, me sorprende que ni siquiera se den cuenta de por qué todo está cayendo a pedazos. Durante todo este intercambio, mientras revelaba sin rodeos el trato horrible que recibí, Ángel nos observaba con los ojos desorbitados. Mis padres, por su parte, estaban completamente sorprendidos. La idea de que su hija, la misma que habían echado de su casa hace tanto tiempo, supiera de la mala reputación de su clínica, los dejó sin palabras. Claro, esta información había sido obtenida por medio de la investigación de mis suegros. Mis suegros, que son personas muy amables, estaban aún más indignados que yo. Andrés también había investigado la clínica de mis padres pensando que podría ser útil en el futuro, tal vez como una forma de venganza. «Oigan, basta de decir mentiras», exclamó mi hermana con aire desafiante, pero en ese momento ya era demasiado tarde. Ángel la miró con desprecio. Si tan solo no me hubiera perseguido cuando intenté ignorarla y alejarme, esto no habría sucedido. «No, la que ha estado mintiendo todo el tiempo eres tú», respondí, sin poder controlar más mis palabras. Mi hermana, visiblemente nerviosa, balbuceó. «¿Qué quieres decir?». Ángel, con calma, le explicó. «Dijiste que la doctora Belé solo había terminado la preparatoria, pero ella es una graduada universitaria, fundadora y presidenta de una empresa, una compañía relacionada con alimentos médicos, de la cual incluso nuestro hospital depende». La cara de mi hermana se transformó en una mezcla de incredulidad y asombro. «¿Qué? ¿Presidenta?». Sus ojos se agrandaron como platos. Mis padres, al igual que ella, no podían creer lo que acababan de escuchar. «No te atrevas a mentir», dijo mi madre, aún sin asimilarlo. «Apenas terminaste la preparatoria. ¿Qué es eso de la universidad? ¿Estás diciendo que fuiste a la universidad sin decirnos nada?». No me quedó más que responder con la verdad. «Sí, lo hice. Después de todo, era adulta y no tenía razón para informarles nada a personas que ya no eran realmente mi familia, ¿cierto?». Mis padres, incapaces de digerir la situación, apretaron los dientes con rabia. «¿Cómo te atreves a hablarnos así?», preguntó mi madre, su tono lleno de furia. «Te dijimos que no te permitiríamos ir a la universidad». Pero en ese momento no pude evitar preguntarles, ¿y exactamente por qué necesitaba su permiso? Respondí, exasperada, mientras los veía apretar los dientes aún más. Durante los años que trabajé a medio tiempo después de graduarme de la preparatoria, no era muy consciente de lo que estaba haciendo, pero poco a poco, al ahorrar con disciplina, fui acumulando una cantidad considerable de dinero. Al principio, solo era una cifra pequeña, pero con el tiempo, esa cantidad creció.
No me quejaba del esfuerzo, ya que sabía que había cosas que quería aprender y metas que quería alcanzar. Sabía que mi futuro dependía de mi capacidad de tomar decisiones y, sobre todo, de mi determinación. Usé parte de esos ahorros para pagar la universidad. Al principio parecía un sueño lejano, algo que tal vez nunca lograría, pero con cada pago, con cada semestre, me sentía más cerca de mi meta. La universidad no solo fue un lugar de aprendizaje, sino también de crecimiento personal. Fue allí donde conocí a mi esposo, y al mismo tiempo fundaba mi empresa. Recuerdo esos días con una mezcla de nostalgia y gratitud. Parecía que todo estaba en su lugar y que nada podría detenerme. Pero no todo fue tan fácil. No tardé mucho en darme cuenta de que, para avanzar, tenía que renunciar a muchas cosas, y una de ellas fue la relación con mi familia. Dejé el hogar, dejé la comodidad, y me lancé al vacío con la ilusión de que mi libertad me daría la oportunidad de hacer cualquier cosa. Sentía que estaba viviendo para mí misma, que finalmente era dueña de mi destino. Sin embargo, mientras yo avanzaba, mi hermana se quedaba atrás, murmurando cosas con el rostro pálido, en silencio. A lo largo de los años, su actitud se fue tornando cada vez más resentida y su vida más oscura. La culpaba por su falta de dirección, por su fracaso. Ella era la hermana mayor, pero parecía incapaz de hacer algo por sí misma. Pensé que al final terminaría perdida en algún callejón, abandonada por todos después de que la echamos de casa. Pero, para sorpresa de todos, no fue así. Ella, en algún rincón de su alma, encontró la motivación para seguir adelante. Fue a la universidad, algo que me sorprendió enormemente. Nunca imaginé que sería capaz de hacerlo. No solo eso, ahora es presidenta de una empresa y está casada con el heredero de un gran hospital. ¿Por qué? ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué parece que todo le sale bien? Yo, que me había esforzado tanto, que había dejado todo atrás para ser quien soy ahora, ¿por qué no soy yo la que está en esa posición? En esos momentos sentía una mezcla de frustración y rabia. Yo debía ser la más feliz, ¿verdad? Yo, que había luchado tanto. Suspiré y me pregunté, ¿qué me hizo llegar hasta aquí, hasta este punto de mi vida? Tal vez sea porque, a pesar de todo, nunca me rendí, nunca me dejé consumir por la amargura, incluso cuando mi familia me trataba con tanta injusticia. Sí, también tuve suerte, pero no era solo eso, era el esfuerzo constante, la voluntad de salir adelante, sin importar los obstáculos. Al mirar a mi hermana, vi en sus ojos un reflejo de dudas y resentimientos, y fue entonces cuando decidí soltar la bomba, la que sabía que cambiaría todo. Por cierto, escuché que en realidad abandonaste la secundaria. ¿Es cierto? Le dije con voz tranquila pero cargada de una tensión palpable. El ambiente se congeló de inmediato. Fue como si un muro invisible se levantara entre nosotros, una barrera que separaba las mentiras de la realidad. Los antiguos miembros de mi familia y Ángel, mi esposo, quedaron completamente rígidos, como estatuas. La habitación se llenó de un silencio mortal. Mi hermana balbuceó, con voz temblorosa, intentando desmentir lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando de repente? ¿Quién abandonó la secundaria? Yo sonreí con amargura y continué. Bueno, en realidad lo escuché de nuestra amable tía, esa que siempre fue buena conmigo. Después de que dejé la casa, ella me contó que tú te volviste confiada, pensaste que entrarías fácilmente a cualquier escuela prestigiosa y dejaste de estudiar por completo. El día del examen, entregaste las hojas casi en blanco. Claro, fallaste. Luego hiciste berrinches en casa y te convertiste en una ermitaña. No salías de tu habitación. Solo empezaste a salir cuando nuestros padres te presentaron a Ángel como un posible esposo. Fue en ese momento cuando, por fin, dejaste de estar recluida. Mientras hablaba, observaba el rostro de Ángel. Su expresión era cada vez más severa, y mis padres y mi hermana perdían más y más color en sus rostros. Era como si una sombra se hubiera posado sobre ellos, oscureciendo todo a su paso. La tía que me había contado todo esto era una pariente lejana por parte de mi padre, una mujer que, a pesar de no verla mucho, siempre había estado dispuesta a ayudarme. Ella era conocida por ser una fuente interminable de rumores, pero también de verdades incómodas. Su lealtad hacia mí nunca estuvo en duda, y me sentía en deuda con ella. Mi hermana, visiblemente alterada, intentó objetar, pero la ignoré y seguí hablando. Además, se supone que trabajas como recepcionista médica en la clínica de la familia, pero eso también es mentira, ¿verdad? En realidad no tienes ninguna calificación y solo haces tareas menores, ¿no? No pueden asignarte trabajo especializado sin una certificación. Al menos me alegra saber que al menos conservaron un mínimo de ética profesional. La reacción de mi hermana fue inmediata. Su rostro se retorció de rabia y en un grito desgarrador intentó defenderse. «¡Detente! Todo eso son mentiras. Todo lo que dices es mentira». ¿De verdad? Bueno, solo estoy compartiendo lo que me dijeron. Si decides creerlo o no, es asunto tuyo. Cuando dije esto, la mirada de mi hermana se dirigió rápidamente a Ángel. Su rostro estaba lleno de sospechas, confusión, pero también de disgusto.
Era evidente que comenzaba a dudar de todo lo que había creído hasta ese momento. Elisa, me dijiste a mí y a nuestros padres que te graduaste de una universidad de renombre, que obtuviste tus calificaciones y que estabas trabajando en la clínica familiar. ¿Todo eso era mentira? ¿Falsificaste tu historial académico? Esto es un fraude. La tensión era insoportable, y en ese momento Ángel, en su habitual calma, la miró fijamente y dijo: David, eres mi esposo, ¿cierto? Entonces dime el nombre de un solo profesor de la universidad a la que supuestamente asististe. La hermana de Ángel se quedó en silencio, su rostro pálido como la cera, y su voz se apagó. Eso no tiene relevancia ahora. Ángel, sin perder la compostura, sacó su teléfono móvil y con una mirada firme dijo: Oh, no, entonces llamaré a uno de los profesores del departamento al que dices haber asistido. Son conocidos de mis padres, nos conocemos como familias. Preguntaré si alguna vez tuvieron una estudiante llamada Elisa. La hermana de Ángel, horrorizada, intentó detenerlo. Detente, no hay necesidad de eso. Ángel, sin dudarlo, continuó: Si solo me creyeras, eso debería ser suficiente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en un acceso de desesperación, mi hermana saltó hacia el teléfono de Ángel, se lo arrebató de las manos y lo arrojó al suelo, rompiéndolo con furia. En su rostro pude ver la locura, el miedo y la vergüenza mezclados. ¡No! ¡No intentes verificar nada! ¡Solo créeme!, gritó, mientras aplastaba el teléfono con el tacón de su zapato. El horror era palpable. Ángel, claramente impactado, miraba su teléfono destruido, mientras mis padres intentaban, de manera torpe y nerviosa, detener a mi hermana. La situación había escalado a un nivel inimaginable, y los demás invitados de la boda, así como el personal del lugar, comenzaron a reunirse, atraídos por el ruido y el alboroto. Todo se había convertido en un gran espectáculo, y no podía evitar preguntarme cómo habíamos llegado hasta este punto. El hecho de que ya no me afecte lo que me digan o lo que suceda con ellos es... probablemente, porque estas personas dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. De hecho, ya no siento que tengan ningún poder sobre mí, ni siquiera el poder de causar dolor. La familia que realmente importa, la que he elegido, la que me ha demostrado su apoyo y su amor incondicional, es mi esposo y mi hijo. Ellos son mi verdadera familia ahora, y lo que pase con las demás personas, sinceramente, me tiene sin cuidado. Le miro a mi esposo, quien me observa con esa mezcla de comprensión y complicidad que solo él puede ofrecer. «Bueno, ¿nos vamos a casa?», le pregunto con una sonrisa casi tranquilizadora, como si ya todo hubiera quedado atrás. Sabemos que ya hemos cumplido con nuestra obligación social, que hemos hecho lo que se esperaba de nosotros. Ya dimos el regalo de bodas, ya estamos aquí, rodeados de gente que ni siquiera sabe quiénes somos realmente. Nos hemos comportado como se esperaba. ¿Nos vamos a casa? Esa es la pregunta. Antes de que pueda escuchar su respuesta, me doy cuenta de que aún hay algo que me gustaría hacer. Una pequeña indulgencia que me quiero permitir antes de irnos. Oh, pasemos por la pastelería de este hotel antes de salir. Quiero probar su pastel de lujo, digo, mientras suelto una pequeña carcajada, casi como si intentara quitarle peso a la situación. Claro, vamos, compremos un pastel para llevar, responde mi esposo con una sonrisa, como siempre dispuesto a complacerme. Nos reímos juntos, caminamos hacia la salida del lugar de la boda. La noche se siente más ligera ahora, como si todo lo pesado hubiera quedado atrás. El día se ha ido, y con él, también la carga emocional que solía acompañarme a cada paso que daba cerca de ellos. Tiempo después, me enteré de que Ángel, mi cuñado, había sido demandado por exagerar diagnósticos a sus pacientes y cobrar tarifas médicas exorbitantes. Me sorprendió, claro, pero no por la razón que podrían pensar. Lo que realmente me sorprendió fue el hecho de que mis padres, aún con todo lo que había pasado, vinieran a buscar mi ayuda. Al principio pensé que quizás se trataba de un error, pero pronto me di cuenta de que no. No tenían mi información de contacto, pero eso no les impidió ir directamente al hospital de mi esposo. Allí causaron un escándalo, exigiendo que los viéramos a mí y a Andrés. Escuchen, ustedes, la esposa del heredero de este hospital es nuestra hija. Déjenos verla ahora mismo. Ustedes pueden contactar al heredero a través de este hospital, ¿no?, dijeron, llenos de la arrogancia que siempre los caracterizó. Estamos en problemas aquí. Es su familia, así que tiene que ayudarnos. Es cierto, nunca pensamos que sería útil, pero supongo que valió la pena criarla. ¿Quién habría pensado que se casaría con alguien mejor que Elisa? Somos los suegros de su hijo. Por supuesto, debería ayudarnos. Aquel escenario se me quedó grabado en la mente. Lo que nunca imaginé es que no seríamos mi esposo ni yo quienes lo recibiríamos. Fueron mis suegros los que salieron a enfrentarlos. Una sola mirada de ellos fue suficiente para dejar a mis padres completamente enmudecidos. Mis suegros, con su postura firme y su mirada decidida, les dijeron, sin dejar espacio a la duda: «¿Qué quieren con nuestra hija?».
Mis padres, como si fueran ranas congeladas frente a una serpiente, se quedaron allí, atónitos, incapaces de responder antes de huir rápidamente de la escena. Después de aquello, intentaron ponerse en contacto conmigo, pero era demasiado tarde. Su clínica cerró en un abrir y cerrar de ojos debido a la negligencia de Ángel y las consecuencias legales que enfrentaba. Cuando me enteré de todo esto, no sentí absolutamente nada, ni siquiera el más mínimo vestigio de compasión. Más tarde supe que mi hermana y su esposo se habían divorciado. De hecho, me sorprendió que su matrimonio hubiera durado siquiera algunos meses. Quizás fue el despido de Ángel del hospital o la demanda lo que los llevó al fin. Mi hermana, como siempre, comenzó a tomar medidas desesperadas para intentar demostrar que su vida era mejor que la mía. Primero, se involucró con un médico casado, 20 años mayor que ella, en un intento claro de casarse con alguien que fuera mejor que mi esposo. Pero, como era de esperar, el asunto salió a la luz rápidamente y se armó un escándalo cuando la esposa del médico le exigió una compensación. Mi hermana, en un acto desesperado, acudió a nuestros padres en busca de ayuda, pero esta vez ellos la rechazaron completamente. La llamaron una desgracia para la familia, como si ella fuera el único error que existiera. No sé qué pasó con ella después de eso, y sinceramente ya no me interesa. Escuché rumores, claro, que comenzó a trabajar en clubes nocturnos, que su salud se estaba deteriorando, que se quedó sin hogar, pero todo eso ya no tiene importancia para mí. Mis padres, por su parte, parecen estar buscando trabajo en algún hospital, intentando encontrar algún empleo como médico y enfermera. Pero, como dicen los rumores, nadie quiere contratar a una pareja de su edad que está a punto de jubilarse. Y todo esto, por supuesto, es el resultado de cómo me trataron, de las historias que se han esparcido por la comunidad médica. Ahora ya no me importa lo que les pase. No tengo tiempo para pensar en personas que ya no son mi familia. Lo que sí me importa es mi hijo y mi familia. Después de buscar una segunda opinión en otro hospital, los problemas de salud de mi hijo se resolvieron con medicamentos, sin necesidad de hospitalización. Mi familia es mi prioridad y siempre lo será. Yo los protejo y eso es lo único que importa.